Muy buenas tardes, mis queridas hermanas y hermanos. Un saludo muy especial a toda nuestra amada Iglesia Nueva Vida, todos nuestros hermanos latinos y por supuesto la Iglesia norteamericana, nuestros hermanos donde está nuestro hermano Pastor Ryan, todo su equipo. Hoy nos une un hermoso tema, el tema de ser real. Bueno, pues Dios puso en el corazón de nuestro Pastor Ryan este tema tan importante. Debemos analizar nuestra vida y ver nosotros cómo nos vemos. Para ello, la sagrada palabra de Dios siempre tiene una respuesta. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en esta hora. Jesús narra la historia de dos hombres que se encontraron en el templo para orar. Fíjense, por ejemplo, Lucas capítulo 18, versículos 19 en adelante. A algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, miren cómo lo menciona Jesús, y decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. Imagino que miró hacia su costado y vio a este otro hombre y dijo: mucho menos soy como ese recaudador de impuestos. Dice: yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y Jesús concluyó diciendo: les digo que éste y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo lo ven? Eso es lo que, sería el texto base que nos ayuda hoy a entender sobre lo que el Señor espera de nosotros. Ser real. Y pues yo he titulado el tema de hoy para ustedes: ser genuinos. Ser genuinos. Todo este mes, eso es lo que vamos a estar viendo. Ser real es la serie. Y el tema de hoy es: tú puedes ser genuino. Tú puedes ser genuino. Tú puedes ser genuino. Tú puedes ser genuino. Quiero pedirles por favor que se tomen un segundito, mire a su hermano que está al lado y dígaselo con fe. Dígale: tú puedes ser genuino. Tú puedes ser genuino. A ver, hermana, dígaselo allá a su hermano. Dígale: tú puedes ser genuino, tú puedes ser genuino. Amén. Podemos serlo porque así nos creó el Señor. Entonces vamos a ver en desarrollo qué es lo que nos dice este tema hoy, en qué nos puede ayudar este tema el día de hoy. ¿Ok? Bueno, yo tengo aquí algunas presentaciones para ustedes que les quiero compartir. Allí, por ejemplo, les presento a mi familia. Esa es mi suegra, que es como mi señora madre. Ahí ustedes podrán ver, aquí al ladito, su hija, la pastora Nancy. Y aquí de este lado está la otra pastora, que está en Venezuela, la pastora Isabel. Y aquí está su hermana Neila Acosta con su hijito, que está aquí abajo, ¿verdad? Guillermito, nuestro querido Guillermito. Ustedes notarán cómo aparecen ahí en la foto. Natural, ¿no? Natural. Nos ayuda, como dicen hoy, ¿no? Sin filtros. Porque esa es la idea. Ser original. Tú puedes ser original. Tú puedes ser genuino. Y bueno, este texto dice Lucas 18:4. Pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Debemos dejar que esa naturaleza que está en nosotros fluya y que nos deje ver tal y como somos. Ser original, ser original. Nada mejor que ser genuinos
en un mundo de apariencias como el que vivimos hoy, hermanos queridos. La verdad que vivimos un mundo de apariencias. Todo lo que vemos hoy día, nuestro mundo está lleno de personas con una vida de apariencias. Un clásico ejemplo de ello son las redes sociales. Todo el mundo le pone filtro a sus fotos. Todos quieren la mejor pose. Bueno, hoy día hay algunos que dicen, miren, sin filtro, sin filtro. Sí hay algunas personas que no quieren usar filtro, pero esa misma actitud es como una forma de demostrar que tienen mucho que presentar. A las personas en la internet se les puede ver con una apariencia muy elegante y con muestras de que son exitosas. Casi nunca uno ve a las personas mostrándose tal y como son, con sus debilidades, problemas, con sus complicaciones que tienen en la vida. Tristemente, esta es una realidad que se ha trasladado hoy día a nuestra iglesia. Así es como hoy día nosotros nos vemos. Así es como nos presentamos, porque es lo que nos muestra el mundo de hoy. Analicemos este fenómeno en este día, hermanos, en los pasajes de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos varias porciones de la Biblia que nos hablan de ello. Dos de estos casos son expuestos en el Nuevo Testamento. En uno de ellos Jesús menciona el caso en la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. También tenemos otro pasaje en los cuales hace mención el apóstol Pablo sobre su altercado que tuvo con el apóstol Pedro por la simulación que Pedro tenía y por su hipocresía ante la nueva iglesia de Antioquía. Una iglesia muy visitada por muchas personas, pero que también estaba bajo el control de todo el apostolado, pues todos los dirigentes que estaban en Jerusalén. Al analizar este tema, intentaremos desglosar los aspectos sobre lo que debe ser una persona genuina, cómo debe ser todos sus aspectos, y la falsedad que presenta hoy día nuestra sociedad. Así que al ver en desarrollo este tema notaremos lo siguiente. Allí podemos ver las personas tal y como son. Esas son las personas. Yo les quiero compartir hoy algunas presentaciones, ¿verdad? Algunos amigos de acá mismo de la zona. Así son las personas naturalmente, ¿no? Uno toma una foto y ellos están mirando para cualquier parte, abrazándose, cantando. Usted puede ver ahí, es parte de nuestra congregación aquí en México, en el Valle de Toluca. Y ahí usted puede ver. Las personas son naturales cuando usted las sorprende. A veces se están compartiendo en una mesa, a veces están siendo vistos por otros. Pero eso es lo que vemos. Por eso, en este tema de ser reales, de ser genuinos, de ser originales, hay que ver lo aparente, lo aparente. Tenemos que tomar en cuenta lo aparente, ¿ok? Lo que se ve en el momento. ¿Qué tiene que ver con lo aparente? Bueno, en lo aparente nosotros vemos la posición social, por ejemplo, tomando en cuenta lo que estábamos viendo en este pasaje. En Lucas 18:11, por ejemplo, podemos notar cómo este fariseo oraba y decía, este soy yo. Yo soy un hombre que ayuna, que ora. Soy un hombre que siempre puedo verme religiosamente bien. Ahí lo tenemos en este pasaje. El siguiente versículo dice que el versículo 12 dice, yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Ok? Ese soy yo. Esa es mi posición social, es lo que está diciendo este fariseo. Entonces, en lo aparente, nosotros siempre mostramos lo que nosotros somos en la sociedad. Tal vez no lo decimos literalmente, pero sí con nuestros gestos, con nuestra forma, como lo hacía este fariseo. Así que en lo aparente, eso parece que es algo que siempre va a brotar en nuestra sociedad. La posición social. Yo soy banquero, yo soy pastor, yo soy ingeniero, ¿ok?
Y esto es lo que sé hacer. Yo hago esto de esta manera, hago esto de la otra manera. Eso es lo que siempre presentamos. Así que el primer lugar es la posición social. Algo más que tenemos que ver en lo aparente, según el pasaje que estamos leyendo, es el miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Cuando vemos, por ejemplo, el pasaje de Gálatas, ahí vemos, como les mencionaba, ¿verdad? Tenemos varias lecturas, tenemos hoy varias fuentes que vamos a leer. Y ahora les quiero presentar la fuente de Gálatas, que fue el segundo caso. El primer caso tiene que ver con este fariseo y el cobrador de impuestos. El segundo caso tiene que ver con el altercado que presenta el libro de los Hechos de el apóstol San Pablo con el apóstol San Pedro. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. En su simulación participaban también los otros judíos. Este es Gálatas capítulo 2, versículo 13. Ustedes sabrán que el caso que nos presenta el apóstol San Pablo, cuando tuvo este problema, dice que encaró en presencia de los demás, tuvo que enfrentar al apóstol San Pedro. ¿Por qué? Porque la iglesia de Antioquía estaba tan bonita, se había desarrollado ampliamente, ocurrían milagros, la gente se convertía en gran cantidad y los apóstoles estaban trabajando. Y llegó Pedro también, que era un gran predicador. Y cuando llegó y vio a los gentiles, compartía con ellos. Dice el texto de Gálatas capítulo 2, que el apóstol Pedro tenía una amistad con los gentiles, iba y comía con ellos en sus casas, y estaba en el templo y se sentaba al lado de ellos. Pero cuando le avisaron al apóstol San Pedro que ya venían los principales, porque como ustedes sabrán, toda la iglesia de Hechos, toda la iglesia que comenzó es la iglesia judía, estaba compuesta mayormente por una población judía. Y aunque luego se convirtieron muchos gentiles, es decir, los griegos y los de diferentes lugares, sin embargo la dirección de la iglesia la llevaba el equipo de apóstoles judíos. Y Pedro era uno de ellos. Y Pedro estaba muy apegado al plan. Así que Pedro, cuando supo que venían los líderes judíos, Pedro se apartaba de los gentiles. Y entonces ahora andaba con los judíos solamente. No quería compartir con los gentiles, para que no le fueran a ver. Y dice el pasaje de Gálatas que Pedro lo hacía porque tenía temor de que lo fueran a tildar, ahora que está con los gentiles, ahora qué le pasa a Pedro. Tal vez él pensaba que la directiva de la comisión judía, de los apóstoles, de los ancianos, lo iban a rechazar. Entonces eso dejó entrever, dejó claramente en la vida de Pedro que habían asuntos que tenía que arreglar. Pedro entonces nos da muestras de una persona que tiene diversas personalidades, que tiene tiene como que la opción algunas veces de colocarse una máscara. Tenía una apariencia para los gentiles y luego tenía una apariencia para los judíos. Y eso es justamente por el temor, que es precisamente el segundo punto que estamos viendo aquí. A veces la apariencia de las personas aparentan ser algo por el temor al rechazo. Ese es el segundo aspecto, el temor al rechazo. Y tenemos uno más. Siempre creemos que, como tenemos una posición social, ¿verdad? Y como no queremos ser mal vistos, parece que intentamos dirigirnos a Dios y hablar con Dios de manera que Él nos escuche primero a nosotros. Por eso le puse el título, subtítulo le coloqué: a mí me escucha Dios primero que a ti.
Yo creo que Dios tiene más preferencia por mí. Me escucha primero más que a ti. Lo digo, hermanos, porque aquí podemos ver en el caso de la lectura que estamos teniendo hoy, volviendo al caso del fariseo y este cobrador de impuestos, tenemos una expresión que menciona el Señor Jesús cuando narra esta historia. Dice el versículo 13 que el recaudador de impuestos se había quedado lejos a la distancia. Parece que él mismo dice que no se atrevía ni a alzar la voz, la vista al cielo. ¿Por qué? Porque parece que había escuchado decir al fariseo en el versículo 11. Dice que se puso a orar y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. No, como los ladrones, ni siquiera como este pecador que está aquí, este recaudador de impuestos. Así que, Señor, yo creo que tú me escuchas a mí, es lo que está diciendo este hombre. A mí Dios me escucha primero. Eso es lo que intentamos hacer cuando queremos tener una apariencia. Siempre queremos decirle a los demás: no, yo sí oro, a mí sí me escucha Dios, porque yo sí doy las ofrendas, porque yo llego temprano, porque yo hago esto. Pues todo eso está bien. Debemos ser correctos, deberíamos todos nosotros, para ser genuinos, deberíamos llegar puntualmente al culto, deberíamos ser fieles con nuestras ofrendas y nuestros diezmos como mayordomos, debemos ser los mejores, ¿ok? En la amistad, en la relación con los demás, debemos ser transparentes, amar a todo el mundo y abrazarlos. Pero no debe ser una mera apariencia como este fariseo, porque pudiéramos caer en el pecado de hacer excepción de personas, como hizo Pablo, ¿no? Como hizo Pedro, que cuando estaba con los gentiles era una forma y cuando estaba con los judíos era de otra. No, eso no es ser genuino. Ser genuinos, hermanos míos, es ser naturalmente y no vociferar, no decir a los cuatro vientos que Dios me escucha a mí primero que a ti. Hay que volver, hermanos. Hay que ser original. Toda esta primera parte que estamos viendo en este tema de hoy tiene que ver con lo aparente. Lo aparente. Bueno, les sigo mostrando las fotos de cómo se ven nuestros niños, cómo se ven las personas. ¿Ya ven? Toman unas fotos, logran hacer las poses, a otros no les da tiempo, pero sí tenemos cada quien nuestra forma. Ahora, al intentar ser originales, seguimos con el problema de la apariencia. En lo aparente tenemos otro tema que yo encontré en Mateo capítulo 19, versículo 23, con el joven rico. Dice que él tuvo tristeza, pero yo quiero pensar que no solamente fue tristeza. Es decir, la frase que aparece ahí, tristeza, del joven rico, no tiene que ver solamente con que eso fue lo que sintió, sino lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura es lo que él sintió. Es una forma de decirnos la Biblia la actitud que tomó el joven rico. Vamos a ver el pasaje, qué es lo que nos dice. El pasaje del joven rico es cuando Jesús está predicando, ¿verdad? Y las personas ya se encuentran con él. Luego los que estaban predicando el evangelio, los que estaban siguiendo a Jesús, estaban escuchando lo que Jesús enseñaba. Y en toda esa campaña Jesús se encontró con personas que querían seguirle, que querían hablar con él, querían conocerle a él. Y aquí encontramos entonces en la palabra del Señor lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Jesús voltea a él a escucharlo, ¿no? Este hombre llega y le pide al Señor cómo ser una persona buena. Aquí vamos a leer, les voy a presentar aquí, denme un segundito por favor, para presentarles la lectura bíblica. Aquí la tenemos. Mateo, a ver, se nos corrió por aquí, a ver.
Vamos a buscarla por aquí. Mateo capítulo 20, versículos 25 y 28. Dice Jesús dice que reunió a sus discípulos y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero debería ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesús. Cuando se presentó este hombre, pues le decía al Señor: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y todos sabemos que Jesús le estaba explicando a este joven rico, ¿no? Los mandamientos, ¿sabes? Y este hombre dijo: sí, me lo sé desde mi juventud, todos los mandamientos. Bueno, pero ¿qué más necesito, Señor? Y Jesús le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, ya es diferente. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así que este hombre, dice la Escritura, que se quedó muy triste, se quedó pensando. Pero por eso les decía, más que tristeza, yo creo que tuvo pena. Ahora imagínense, lo iban a ver caminando, ya no iba a tener sus carrozas lujosas, tal vez su ropa y todas sus ganancias que tenía, sus amigos ricos que iban a pensar de él. No podía, él no podía darse el lujo de perder su investidura que él tenía. Miren hasta dónde nos lleva lo aparente cuando queremos mostrar lo que somos. Podemos sentir pena. ¿Usted imagina eso? Sentir vergüenza por los asuntos del reino de los cielos. Sentir pena por el cambio. Sentir tristeza porque ya no vamos a ser igual. Que no nos sorprenda la vida de esa manera. Lo que tú tienes, lo que posees, todo depende de Dios. Ser original, ser real, hermanos míos, nos debe llamar la atención a nosotros. Lo que nos debe hacer, lo que nos debe interesar, es la manera como Dios nos creó, como Dios nos hizo, como Dios nos formó. Debemos volver a ese origen, porque es lo que el Señor espera de nosotros. Muy bien, esta es la primera parte, tiene que ver con la apariencia. Pero yo les quiero pedir ahora que pasemos a una segunda parte, que ahora tiene que ver con lo original, con ser genuinos, lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué tiene que ver con lo genuino? Por eso el tema de la serie de este mes, ser real, es lo mismo que decir ser genuino, ser genuinos. Miren, cuando somos genuinos, hacemos las cosas de corazón. Cuando somos genuinos, no importa si estamos simplemente al lado de alguien, o si nos escuchan o no nos escuchan. Cuando somos genuinos, la vida transcurre normalmente. Cuando somos genuinos, no importa si unos oran u otros no oran. En el momento, de repente nos vemos mal parados. Pero así somos, como los niños, ¿no? Tal vez por eso Jesús dijo que para poder heredar el reino de los cielos tenemos que ser como los niños. Ahí están compartiendo las personas normalmente. Pueden tomar una pose naturalmente. Así es cuando somos genuinos. Ahora, para ser genuinos, ¿qué se espera de nosotros? Para ser genuinos reconocemos que aún debemos aprender. Es lo que dice Pablo a los Filipenses. Filipenses 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado todo ni que sea perfecto. No lo he alcanzado todo, pero prosigo adelante, prosigo adelante. Eso es. Reconozco que no lo he alcanzado todo. Reconozco que me equivoco, que me toca ensayar otra vez, que voy a aprender de nuevo. Eso es ser genuinos, reconocer
como dijo Pablo, que no lo hemos alcanzado todo. Para ser genuinos, debemos evitar vernos como superiores a los demás. Eso es, no verse como si fuéramos superiores. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. No se crean mejores de lo que realmente son. Cuando leemos en la versión que comúnmente leemos en la iglesia, es la misma palabra que dice el apóstol Pablo, que no tenga nadie más alto concepto de sí mismo que el que realmente lo debería tener. Entonces, eso es para ser genuino, no creernos más superiores a los demás, no creer que somos mejores de lo que realmente somos. Así somos. Hasta aquí llegan mis límites. Algo que me ha ayudado a mí en la vida, hermanos queridos, es reconocer mi vulnerabilidad. Mi vulnerabilidad. En el tiempo que mi esposa y yo estuvimos trabajando en Venezuela, nos tocó ocasiones en las que íbamos en nuestro ministerio comenzando a pastorear, comenzando en el pueblo, y a veces nos invitaban a los eventos importantes. Y yo tenía mi preocupación porque iba con mi ropa sencilla y ahí estaba la gente con sus tremendos trajes. Llegaban en sus tremendos coches, yo llegaba a pie. Pero aunque por dentro tenía esos temores, nunca me amedrentaba. Allá iba yo con mi esposa me acompañaba. Y así estábamos sentaditos allí. Y yo podía notar los rostros de algunas personas que sonreían, simulando la tranquilidad, simulando que todo estaba normal. Pero yo dentro de mi corazón sabía que ellos estaban incómodos porque tal vez no veían en mí lo que ellos esperaban. Pero yo me sentía en paz conmigo mismo. Eso es, hermano, al hablar de ser real, de ser genuinos, eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos simplemente como somos. Lo que hay que mejorar, pues lo mejoraremos, pero siempre buscando la manera de ser genuinos. Para ser genuinos, se recomienda ser pequeños primeros. Dice lo que dice el Señor Jesús cuando habla de aquel joven rico y aconseja a los discípulos, dice, para ser grandes hay que ser pequeños. Para ser grandes hay que ser como niños, en inocencia. Allí cuando Jesús reúne a sus discípulos, le dice, en el mundo unos se enseñorean sobre otros, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el más pequeño. Miren cómo dice la palabra del Señor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Se imagina usted eso? Que tengamos que humillarnos. Bueno, Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Jesús aguantó hasta el final la humillación. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que realmente era. Y el último versículo de este pasaje, Mateo capítulo 20, el versículo 28 dice, así como el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Jesús dice, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si queremos realmente cumplir el propósito de Dios, si anhelamos que Dios se manifieste en nosotros, es lo que debemos hacer, simplemente ser pequeños, si es que realmente queremos ser grandes, pero grandes en Dios. Eso es ser genuinos. Queridos hermanos, la idea es lo que quería compartir con ustedes hoy sobre este tema de ser real. Es la serie de toda la semana, ser real. Pero hoy día, el tema de hoy fue, tú puedes ser genuino, tú puedes ser original. Si nosotros descansamos en las manos del Señor, Él nos va a ayudar. No tenemos que aparentar, simplemente tenemos que ser tal y como el Señor nos creó. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre.
Me gozo en esta hora, hermanos, de poder compartirles la palabra del Señor. Quiero invitarles, por favor, a que tomemos un momento para orar y le podamos agradecer al Señor por sus bondades y porque nos ha permitido hoy aprender su palabra. Oremos. Bendito Padre eterno, bendito sea, Señor, Rey del universo. A usted le alabamos el día de hoy, porque nos ha dado el privilegio, Señor, de ser genuinos, de ser originales, de ser tal y como somos, Señor. Líbranos, Señor, de la apariencia. Líbranos de caer en el error que cayó aquel fariseo de justificarse a sí mismo. Ayúdanos más bien a ser como aquel pobre recaudador de impuestos que clamaba en aquel lugar. No, Señor, no queremos hacer ver como que usted sí escucha mis oraciones y las de los demás no las escucha. Ayúdanos, Señor, a no cometer el error de Pedro, el apóstol Pedro, Señor, al simular una manera de ser con los gentiles y luego tener otra apariencia con los judíos. Queremos simplemente, Señor, ser naturales como somos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cumplir el consejo de nuestro hermano el apóstol Pablo cuando dice: no te sientas mejor que otros, tal vez otros pueden ser mejor que tú. No debemos tener un alto concepto más que el que lo debería de tener. Ayúdanos, Señor, a tomar el consejo de Jesús después de aquella conversación con el hombre, con aquel joven rico que se fue triste porque no podía cambiar su apariencia. Pero luego nuestro amado Jesús le dijo a sus discípulos: no sean ustedes como el mundo, que se enseñorean los unos de los otros, sino que aquí el que quiera ser más grande tiene que servir al pequeño. El que quiera ser el líder tiene que ser un servidor, un esclavo, así como tú, Señor, que viniste para servir y no para que te sirvan. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos, a ser reales. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Así es, mis hermanos queridos. Les invito a que tomen este consejo y a que ustedes también se pregunten en sus corazones. Llévense esta reflexión y pregúntense, háganse cuestionamientos a ustedes mismos. Piensen esta semana cómo se comportaron en el supermercado. ¿Cómo fue cuando pusieron una foto, una imagen en el Facebook, en el Instagram? ¿Cómo enviaron su mensaje de WhatsApp cuando le escribieron a algún amigo? ¿Cómo se comportan? ¿Como una apariencia o como genuinos? ¿Cómo es cuando llegamos al templo? Tal vez tuvimos un problema allá y nos los guardamos y llegamos sonriendo y a todos les mostramos como que todo está bien. No es fácil vernos como vulnerables, pero justo en la vulnerabilidad, en la sencillez, Dios puede trabajar. Amén. Démosle una ofrenda de palma al Señor. Aleluya, Él es bueno. Aleluya. Aplaudimos al Señor porque Él es bueno. Que el Señor les bendiga poderosamente.